Buenos días, estimados amigos. Vamos a analizar la Biblia para tratar de entender de qué se trata lo que está escrito. Lo que está escrito se debe cumplir al pie de la letra o tenemos que interpretar adecuadamente lo que está escrito para poder entenderlo. Entonces, veamos. Vamos como ejemplo a revisar en el libro de Deuteronomio 21:10. Y habla acerca de un matrimonio con mujeres cautivas. La primera pregunta que tenemos que formularnos es, si recordamos que estuvo establecido en la ley que los varones judíos, hebreos, no debían casarse con mujeres extranjeras. Eso era una ley establecida cuando les fue dada la ley en el desierto, fue dada la ley en el monte Sinaí. Desde allí se estableció que los judíos, ahora les llamamos judíos, de los hebreos, de los israelitas, no debían casarse con mujeres extranjeras, sino únicamente con mujeres de su pueblo. ¿Con qué objeto fue dada esa ley? Para poder preservar la Torá, el gran libro que les ha sido dado a cada uno de ellos. Entonces vamos a leer esta parte y dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los tomes en cautiverio y veas entre los cautivos una mujer hermosa y la desees y la tomes para ti por mujer, la traerás a tu casa y ella se rasurará la cabeza y se cortará sus uñas. También se quitará el vestido de su cautiverio, permanecerá en tu casa y llorará por su padre y por su madre por todo un mes. Después de esto podrás llegarte a ella y ser su marido, y ella será tu mujer. Cuando van a la guerra, ¿en contra de quién van? De los amonitas, de los pueblos vecinos, de todos los pueblos vecinos, de los filisteos y todo eso, ¿no es cierto? No iban a la guerra en contra de ellos mismos, ¿no? Tienen que ir a la guerra en contra de los pueblos vecinos, a los cuales aparentemente Dios les ayudaba, ¿no? Y dice que aquí, en una guerra, ellos pueden romper su propia ley y casarse con una mujer que codiciaren. Aquí dice, en otras versiones dice, y la codiciares para ti. En esta versión dice, y la desees, y la tomes para ti por mujer. Es decir, en la guerra, todo está permitido. Está permitido matar, está permitido casarse con una mujer extranjera, pese a que en la escritura estaba escrito de que no debemos matar y está escrito también de que no debían casarse con mujeres extranjeras. Entonces, ¿cuál es el rollo de todo esto? El problema está en que hay algo en la interioridad de la escritura que no conocemos bien. Comencemos por interpretar el verso. Cuando salgas a la guerra en contra de tus enemigos, la primera pregunta que debemos hacernos, ¿quién es mi enemigo? El más grande enemigo que nosotros tenemos no es mi vecino. El más grande enemigo que nosotros tenemos allá no es el que está allá y que me roba las pertenencias que yo tengo o el que ha hecho maldades a mí. ¿Quién es mi gran enemigo? Como está señalando perfectamente Edwin, el más grande enemigo mío soy yo. Por eso hay un proverbio popular que dice, el que duerme contigo es tu enemigo. ¿Cierto? Nosotros dormimos todas las noches junto a nuestro mayor enemigo y estamos hablando, nosotros varones y mujeres, todos dormimos con nuestro enemigo al lado, que es nuestra propia maldad. Entonces ahora, reformulando la escritura, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, la guerra más sagrada que tenemos todos es contra nuestra maldad interior, nuestro enemigo interior. Y dice, y el Señor tu Dios los entrega en tus manos,
recuerdan ustedes que dice la escritura también, dice, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Esas huestes de maldad en las regiones celestes están aquí en mi interioridad. Y el Creador nos va a entregar esas huestes de maldad en nuestras manos y los tenemos que tomar cautivos. Ahora, y dice, cuando veas entre los cautivos una mujer hermosa y la desees y la tomes para ti por mujer, ¿quién es la mujer hermosa? La mujer de hermosa apariencia a la que nosotros debemos hacerla nuestra mujer. La mujer de hermosa apariencia es la plegaria. Debemos casarnos, debemos hacer nuestra esposa a la plegaria, debemos unirnos a ella. Es decir, que nosotros tenemos una herramienta la más grande herramienta para matar a nuestros enemigos y es la plegaria, la oración. Cuando nosotros entramos en un estado de oración, vamos a matar a todos los enemigos que tenemos. Vamos a ir matándoles uno por uno. Entonces, dice, y si ves entre los cautivos una mujer hermosa y la desees y la tomes para ti por mujer, harás todo esto así como pareciendo como que fuera una historia real, ¿no? Pero después de todo esto, de todo este tiempo de plegaria, entonces, dice, podrás llegártela a ella y ser su marido y ella será tu mujer. Es decir, la interpretación que nosotros tenemos que dar de la escritura va más allá de la literalidad. La literalidad es lo que se conoce como religión. Hacerlo literal, hacer lo que dice la escritura, que tienes que reposar el séptimo día, es la literalidad y eso es religión. ¿Quiénes tienen la obligación de hacerlo literal? Veamos. La literalidad, vamos a poner entonces, la literalidad es la religión. La literalidad es hacer la literalidad de la escritura. ¿Bien? La religión es hacer la literalidad de la escritura. Si la escritura dice esto debes comer y esto no debes comer, este día debes reposar o este no debes reposar, eso es lo literal. Ahora, ¿quiénes están obligados a hacer la religiosidad? La religión. La religión fue un acto, es un acto. La religión es un acto para preservar la escritura. ¿No? La religión es un acto para preservar la escritura. Esto lo vamos a poner aquí muy claro. ¿Qué hubiera ocurrido si los judíos no lo hubieran hecho carne propia? Si los judíos hubieran hecho exactamente como está escrito, que esto debes comer, esto debes hacer, así te debes portar, no te debes casar con mujeres extranjeras y muchas otras cosas, ¿no? Los judíos la hicieron religión. Religión sirve para preservar la escritura. Pero en la escritura hay varios niveles de conocimiento. Varios niveles de conocimiento. Y a estos niveles de conocimiento se le conocen como el pardes, en español traducido como el paraíso. Vamos a poner aquí, el paraíso. Entonces, si es que nosotros hacemos lo que dice la literalidad, lo único que estamos haciendo es religión. Si nosotros nos peleamos porque hoy, sábado, o mañana, domingo, tenemos que hacer día de reposo, lo único que estamos haciendo es religión. Cuando entendemos que lo que está hablando la escritura va más allá,
como estábamos viendo hace un momento, cuando dice, cuando vayas a la guerra hay que matar. Y cuando si ves una mujer de hermosa apariencia, desea como mujer. Eso está en contra de las leyes del Creador. Aparece la religión, la literalidad, como cierta, cierta inequidad, cierta discrepancia con los mismos mandamientos de Dios. La religión es hacer cosas para preservar la Torá, la escritura, nada más. Pero entender lo que está escrito, eso va más allá de lo literal. Es decir, es romper la religiosidad para hacerla en carne propia, para vivirla, para vivir el espíritu de la ley. Cuando nosotros inclusive podemos recordar, hay un texto que dice que la letra mata más el espíritu vivifica. ¿Sí? Que a veces está interpretado como que si nosotros estudiamos, está mal, ¿no? Y lo único que debemos dedicarnos es a lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? La oración y creer, la fe, etcétera, ¿no? Pero en realidad lo que está diciendo es de que en la escritura, lo literal, ¿qué es lo literal? Lo literal es la religión. ¿Sí? La religión, si nos quedamos con la religiosidad, en realidad estamos haciendo mal. La religión, si tú dices que hay que hacer sábado, el otro dice es domingo, ¿sí? Eso es religión. Si dicen que tenemos que comer o dejar de comer cierto tipo de carne o lo que sea, eso es religión. Pero cuando vamos al entendimiento de qué significa, si es sábado, sabemos que el sábado dice, yo soy el día de reposo, yo soy el Shabbat, yo soy el descanso. Llegarnos al Mesías es llegar al Shabbat. El día de reposo es una alegoría de la perfección. Es decir, llegar al sábado, al séptimo día, es llegar a la perfección en el Mesías. ¿Recuerdan que dice el Mesías? Sean como yo que soy perfecto. Sean perfectos como yo que soy perfecto. Entonces, cuando entendemos la escritura, con estos niveles de conocimiento en la profundidad de lo que está escrito, entonces llegamos al paraíso. Dice, la letra mata, más el espíritu vivifica. En otras palabras, la interpretación literal, la literalidad. La literalidad mata. La literalidad, la interpretación literal mata, más el espíritu de la ley, el espíritu de la ley vivifica. ¿Qué es el espíritu de la ley? Lo que habíamos visto. El espíritu de la ley es cuando vayas a la guerra y desees una mujer extranjera para ti. Eso es lo literal. Lo literal nos mata, nos revela la maldad nuestra, pero el espíritu es la interpretación de eso, la interpretación de lo que estamos leyendo. Esto nos vivifica. El espíritu vivifica. Es decir, interpretamos correctamente lo que está diciendo y entonces ahora nuestros ojos se abren, van más allá de lo que está escrito. Y en todas las historias relatadas en la Biblia, siempre hay el espíritu de la ley. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos aquí que hay una ordenanza, una ley que nos imponen y nos dicen, la ley es así, la intención es el espíritu. La intención de la ley, la intención, mejor no voy a escribir ahorita la palabra. La intención de la ley es la razón de la ley. Hacia dónde va, lo que debe ocurrir con la ley, ¿cierto? Ese es el espíritu de la ley. Por lo tanto, lo que está escrito es lo que nosotros vemos, es la religiosidad, la religión, pero que tiene un objetivo. El objetivo es preservar la escritura. Si es que los judíos no lo hubieran hecho carne propia, la
palabra de Dios, la Biblia, no la tuviéramos en nuestras manos. Gracias a la tenacidad de los judíos, la escritura ha llegado a nuestras manos. Pero eso es porque ellos son los guardianes de la ley. Es decir, son los soldados que custodian la ley. Pero no necesariamente los custodios de la ley conocen el secreto de lo que está guardado, conocen los tesoros de lo que está guardado. Aunque es más probable que lo sepan porque están cerca. Pero nosotros tenemos ahora esa escritura que ellos han podido preservarla para analizarla, para encontrar el espíritu de la ley y encontrar lo que está escondido dentro de la ley. Allí hay una alegoría y voy a tomar unos pocos minutos más en explicar esto. Había un rey que quería dejarle ciertas instrucciones a su hijo para que pudiera hacerse cargo del reino. Entonces le llama a su hijo y le dice, mira hijo, te voy a dar el más grande tesoro que tú debes poseer para poder ser el rey de mi reino. Entonces le dice, te voy para que puedas adquirir este tesoro, tienes que seguir estas instrucciones. Y acuérdense, es como una gincana. Una gincana es, nosotros vamos a un cierto punto y allí hay ciertas instrucciones que me llevan al siguiente punto y así sucesivamente. Este rey le hizo una especie de gincana y le mandó a su hijo a muchos lugares de la tierra. Y en cada lugar de la tierra había preparado un enigma. Entonces el hijo sale muy contento, se va al siguiente punto y encuentra un enigma que tenía que resolver. Cuando resuelve ese enigma en ese lugar, se va al siguiente y se va al siguiente y así. Tuvo que recorrer todo el mundo por muchos días hasta que finalmente la última pista en el último lugar le lleva de vuelta a la casa misma de donde salió, a la casa del rey. Cuando regresa a la casa del rey, se da cuenta que el tesoro estaba en el propio jardín de su casa. Y entonces, finalmente se encuentra con el padre y le dice, mira, he tenido que recorrer todo el mundo y finalmente acabo de encontrar el tesoro. El tesoro estaba en mi propia casa. Y el rey le dice, el tesoro, sí, el tesoro estaba en tu propia casa, pero el trabajo que tenías que hacer era el viaje al que te envié para que puedas encontrar o puedas resolver todos estos problemas y conocer el mundo y conocer todas las dificultades del mundo para que conozcas todo el mundo y cuando vuelvas ya habrás encontrado tu propio tesoro en tu propia casa. ¿En dónde se encuentra el tesoro? En nuestra propia interioridad. La escritura es nuestra guía, nuestro autoconocimiento, que nosotros tenemos que vernos reflejados en la Biblia para poder encontrar ese tesoro en realidad en nuestra propia interioridad. Entonces, cuando nosotros tenemos la Biblia y le leemos, parece que nos está enseñando acerca de un pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Por ejemplo, ¿es o no el pueblo de Israel o aparece o no aparece el pueblo de Israel como el favorito de Dios? El pueblo de Israel es el favorito de Dios, al menos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando un padre tiene un favorito? Cuando un padre tiene un favorito, se arma el problema, el gran problema dentro de su casa. Eso vemos en la misma escritura acerca del hijo de el hijo de Jacob. ¿Cuál fue el favorito del hijo de Jacob? El hijo de Jacob fue José, el favorito. Y cuando le da una túnica de muchos colores a su hijo favorito, enseguida encendió la envidia en sus hermanos. ¿No es cierto? Si encendió la envidia entre sus hermanos, esto comenzó a causar un cierto malestar entre sus hermanos. ¿Qué ocurre cuando José revela sus sueños a sus hermanos? Que no debió haberlo hecho.
Cuando José revela su sueño a sus hermanos, dice, miren las espiguitas, todas ustedes se inclinaban hacia mí y un montón de cosas, ¿no? Derramó el vaso, era la gota que derramó el vaso de la envidia en los hermanos, que finalmente termina en querer matarle. Y al querer matarle, en realidad le terminan enviando a Egipto, ¿no? Y cuando llega a Egipto, está en prisión, pero después llega a ser el segundo en el reino. Y todo esto en realidad sirve para rescatar a sus propios hermanos de una hambruna, ¿no? Y a su propio padre. Pero sin embargo, si es que hay un favorito, ese favorito es la causa de muchos problemas. Pero en la escritura, nosotros sabemos de que dice, no hay griego, ni griego ni hebreo, ¿cierto? No hay mujer ni varón, ¿sí? No hay esclavo, no hay esclavo ni libre, ¿sí? No hay ni esclavo ni libre. ¿Por qué? Porque todos somos los mismos ante los ojos del Creador. Es decir, si es que el Creador tiene un favorito, él mismo está en contra, él mismo estaría en contra de su propia ley, que es esta de acá, ¿cierto? La propia ley del Creador es de que todos debemos llegar a ser iguales, ¿no? Pero ¿de qué habla cuando habla de Israel? Cuando la escritura habla de Israel, Israel es el alma interior que está ligada o en el camino de retorno al Creador. Por lo tanto, si hay un alma que está en el camino interior de retorno hacia el Creador, esa es llamada Israel, no el Estado de Israel. El Estado de Israel no es el favorito de Dios. Todas las almas cuya interioridad están ligadas en el camino de retorno al Creador son llamadas Israel. Y a ese Israel es que el Creador le llama la niña de mis ojos. Entonces, todo lo que tiene que ver con religiosidad, si una secta o un grupo, una iglesia dice que esto es lo que tienes que hacer para ser salvo, mientras sea lo literal de la escritura, no vamos a ponernos de acuerdo nunca, porque van a salir otros que con la misma escritura van a determinar de que así dice la escritura y que por lo tanto esto es cierto. El Creador también no es que puso una ley y después la revoca esa ley y ahora es una nueva. El Creador puso una ley que dice en la escritura que es una ley eterna. Y lo que es eterno no muere. El Creador dice, yo no soy hombre Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, lo que el Creador puso, eso es así desde el principio hasta el fin. El mismo Mesías estaba escrito en la ley de Moisés, ¿no? Por eso Jesús dice, el que cree en mí, como dice la escritura, como dice la ley, como dice la Torá. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir la injusticia. Toda la escritura, no dice solo Nuevo Testamento, no dice solo Antiguo Testamento, toda la escritura de principio a fin. Entonces, cuando leemos la escritura, tenemos que saber interpretar que todo de principio a fin es lo mismo, que no hay contradicciones si es que leemos al nivel del espíritu vivifica. ¿Sí? Cuando leemos al nivel del espíritu, ese espíritu de la ley vivifica, nos abre los ojos y podemos ver que toda la ley es perfecta, santa y buena.
Cuando empezamos a ver que toda la ley es perfecta, santa y buena, entonces comenzamos a entender todo de principio a fin, que el Creador no ha puesto nada de más. ¿Por qué? Porque dice, el que añade o quita una sola tilde, una sola coma de esta escritura, sea anatema. Entonces nosotros tenemos que aceptar toda la escritura, y si es que aparentemente tenemos discrepancias en ciertos versículos, es porque no lo estamos entendiendo bien o porque no estamos entendiendo al nivel espiritual. La escritura no se trata de religión, la escritura no se trata de qué día tenemos que celebrar tal o cual cosa. La escritura se trata de un verdadero cambio de vida. La escritura se trata de un cambio interior, de ser cada día más perfectos, así como Él es perfecto. Él dice, imitadme a mí que soy perfecto, imitadme a mí que soy manso y humilde. Entonces, para poder llegar a ese estado de humildad, cuando entendemos la escritura en el correcto nivel, entonces podemos comenzar a ver toda esa perfección en la escritura. La escritura es bella, la escritura es un gran tesoro que tenemos que comenzar a entender. Los tesoros no están a flor de piel en la tierra. Los tesoros no se encuentran en la calle. Los tesoros están escondidos. Y por eso la escritura dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.